Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección de filosofía de Pablo Dreisig, Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien, querido Jorge, muy bien. Bueno, creo que hoy vamos a hablar de un personaje, de un filósofo judío llamado Samuel Hugo Berman o Hugo Berman, ¿no? Sí, exacto. Primero te cuento la excusa o digamos, el contexto del tema de hoy aparte, ¿no? Em, el contexto es que estaba en estos días visitando y más bien consultando, pero siempre es una visita, la biblioteca, el cuarto piso de la biblioteca de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y digamos que es la biblioteca del Instituto de Filosofía, ¿no? Hay una biblioteca en la Facultad de Filosofía que funciona como la biblioteca de toda la Facultad de Filosofía y Letras, y luego hay diversos, como ocurre en casi todas las universidades, diversas bibliotecas o que pertenecen a los institutos, ¿no? En este caso se trata de la biblioteca del Instituto de Filosofía. Y siempre hay esos libros que están a un costado, ediciones viejas, antiguas, para decir mejor, a veces antigualias, cuyas páginas uno nota que incluso el libro no ha sido leído, están pegadas o cortadas muy desprolijamente, ¿no? Con un instrumento, con un cuchillo. Eh, y en este caso, en un anaquel inferior y casi en un rincón de la biblioteca, me llama la atención un libro no muy maltratado por el tiempo, aunque es un libro de la década del 40, en muy buen estado, seguramente tendrá sus ácaros y su fauna libresca, biológica, pero en este caso estaba en muy buenas condiciones, una edición de la Sociedad Hebraica Argentina, ¿no? Vamos allá, el club hebraica famoso de Argentina, y el título de este ejemplar, cuando me acerco, es Pensadores Judíos Contemporáneos, y precisamente el autor es Hugo Berman, o Shmuel Hugo Berman. El libro tiene una traducción de Jacobo Eppelbaum. El año exacto del libro es 1944. Es una sección de una obra más vasta que se llama Ogé Ador, Pensadores del Siglo, en su original en hebreo. Ahora, uno hasta aquí podría pensar que se trata de, bueno, las notas distintivas que señalamos recién no llaman demasiado la atención, ¿no? Se trata de un libro de la década del 40 sobre algún aspecto particular de la historia de la filosofía, en este caso pensadores judíos, en una biblioteca de una facultad de filosofía de una universidad. Sin embargo, es un libro muy particular porque hasta donde yo sé, la única otro título de Berman disponible es Fe y Razón, un ejemplar que yo conocí, que no lo tengo en este momento, pero que por supuesto había consultado, editado por Paidós, también en Argentina, no recuerdo ahora la fecha, pero debe ser un libro, me imagino, de la década del 60. En su lugar, este libro tiene algunas particularidades muy curiosas. En principio, el autor. El autor es un autor muy importante, no solo en relación al acervo o al patrimonio del pensamiento judío del siglo XX, sino a las tribulaciones más eh, interesantes de este pensamiento. ¿Por qué digo las tribulaciones? Porque este autor, Hugo Berman, este filósofo, este estudioso de la filosofía, está precisamente en un cruce o se encuentra en un cruce de una época muy turbulenta, que es precisamente aquella que
tiene que ver con, entre otras cosas, la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la constitución de los primeros movimientos sionistas en Palestina anterior a la creación del Estado de Israel, y la crisis que sufre, digo crisis no en un sentido solamente negativo, por supuesto, la crisis que padece, vamos a decir más que sufre, que padece ese mundo, esas constelaciones intelectuales de la Europa del Este y del pensamiento judío alemán. Esta vez nos vamos un poco más al este, nos vamos a Praga, porque precisamente Bergman era un ciudadano del Imperio Austrohúngaro, había nacido, yo creo que en lo que hoy sería Checoslovaquia, pero nació en el Imperio Austrohúngaro, y estaba bañado, estaba profundamente involucrado en esos círculos de pensamiento que no solo tenían que ver con la filosofía, sino que tenían que ver con el pensamiento y sobre todo la ciencia. Él aparte era, y ahora voy a decir por qué esto es importante, él era bibliotecario, aparte de haber estudiado filosofía, y sobre todo su formación era en las ciencias duras, en la epistemología de las ciencias. Pero él formaba parte concretamente de un círculo que se reunía alrededor de una mujer muy, muy importante, muy egregia, como se diría, una mujer muy destacada, Berta Fanta, una ciudadana judía del Imperio Austrohúngaro, que organizaba un salón cultural, donde era habitué Einstein, Kafka, Max Brod, Rudolf Steiner, entre otros. En una Praga donde había personajes como el escritor Leo Perutz, por ejemplo, ¿no? Aparte de Kafka. Berfel, otro escritor muy judío, muy importante. Es decir, que ahí había creo que el Bar Kokhba, el círculo sionista de Praga, famoso, ¿no? También donde daba conferencias Buber y también lo frecuentaba Kafka. Es decir, ahí había un mundo, por supuesto, diaspórico, del pensamiento judío de la diáspora, que al mismo tiempo que tenía muchos vasos comunicantes con filósofos como Rosenzweig, como Buber, como Hermann Cohen, pero particularmente Hugo Bergman mantenía su actividad localizada en Praga, ¿no? Alrededor, digo, de este círculo que organizaba Berta, Berta Fanta. Hugo Bergman era el yerno, aparte de... Ahora, cuando hablaba de las turbulencias y las tribulaciones, estas imágenes de viajes tumultuosos, ¿no, Jorge? Me refería a esto, a viajes concretos. En 1920, Bergman y su mujer viajan a Palestina, donde Bergman aparte se convierte en el primer director de la Biblioteca Nacional Palestina, y ahí desarrolla una actividad muy importante, es una figura muy importante en la historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Que es anterior a la creación del Estado. Pero Bergman aparte funda, ¿no? Inaugura con Buber el famoso Brit Shalom, uno de los primeros partidos, digamos, que plantean las dos naciones, la convivencia. Es decir, forma parte de esa movida, con todas las dificultades, ¿no? De las discusiones entre el sionismo cultural y el sionismo político, pero al mismo tiempo en alguien que había estado bañado profundamente por, digamos, las ideas e involucrado en las ideas del pensamiento judío de Centroeuropa, ¿no? Que son problemas específicamente de esa generación. Por supuesto, Bergman con el tiempo llega a ser profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y más tarde decano de la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea, es un personaje realmente saliente, muy, muy importante. Pero como el tema es el personaje, pero no solo el personaje, sino también este libro con el que me encuentro, ¿no? Si podría decirlo de una manera un poco kitsch, que me estaba esperando, pero sería un recurso bastante kitsch, en mi opinión. Me encontré el libro, no me estaba esperando, lo encontré.
Este libro es muy interesante y esta es una de las cosas que quería señalar. Es curioso que no haya sido reeditado aparte, ¿no? Son esas cosas que uno le da como cosa, ¿no? Le parece un pecado realmente este texto maravilloso, traducido con mucho esfuerzo en su época del hebreo. Este libro es una revisión crítica excelente aparte, porque no es una mera introducción al pensamiento judío contemporáneo, sino que es una crítica muy, muy interesante a ciertos pensadores judíos precisamente que habían sido sus no colegas, porque no estaba institucionalizado, pero sus interlocutores, y él había sido lector de ellos. Hay que decir, con quien él tuvo relación, una de las relaciones más importantes fue con Buber, ¿no? Sobre todo por el tema del sionismo. Pero él tenía que saldar cuentas, un modo, de alguna manera, con todo ese mundo anterior de él, ¿no? Que era el mundo judío europeo, centroeuropeo. De modo que este libro también contiene críticas muy interesantes al pensamiento judío de Rosenzweig, con el cual es crítico, críticas muy agudas a los últimos trabajos de Hermann Cohen, frente a los cuales él es muy crítico, y también una crítica muy, muy interesante a el filósofo del que hablamos, Ernst Cassirer, el filósofo muy importante alemán, judío de Hamburgo, el autor de la filosofía de las formas simbólicas. Es decir, que en este libro de Berman, en esta para mí pequeña joya, que voy a tener que devolver, por supuesto, a la biblioteca, aunque me gustaría quedármelo, esta pequeña joya, lo que tiene de interesante, como digo, es que no es meramente una historia del pueblo judío, una introducción al pensamiento judío contemporáneo, etcétera, etcétera, sino que es un trabajo crítico sobre ese pensamiento con el que él está familiarizado y el puente con Israel, con Palestina primero y con Israel después. Entonces ahí me parece que, por eso hablaba de lo turbulento. También, Jorge, quería comentar que en la propia Radio Sefarad hay un programa dedicado a Berman, que es un reportaje que le hace una entrevista a Pascal Roy a Enrico Luca, muy interesante también, que aborda otros aspectos, pero Enrico Luca es un joven investigador en la Universidad Hebrea de Jerusalén que, según tengo entendido, se está dedicando muy, muy bien a el pensamiento de Hugo Berman. Pero entonces quería traer esta figura fuerte de Berman y también decir algo, que hay que hacer un gran rescate de textos que seguramente, como esto, existen otros en bibliotecas argentinas que no están reeditados, que merecerían una puesta al día, ¿no? Así que bueno, la verdad que me pone muy contento cuando descubro estas cosas y que, cuando hay espacios como el tuyo donde uno puede darlas a conocer. Lo que pasa es que creo que en esta ocasión, aunque recomendemos la lectura de estos libros, no serán nada fáciles de encontrar. Yo creo, Jorge, que mira, el Fe y Razón de Paidós creo que está en Casa del Libro, por lo menos está está puesto, no sé si lo tendrán disponible, etcétera, etcétera. Sí debe ser mucho más difícil este otro, la Sociedad Hebraica Argentina de la década del 40, pero Fe y Razón se puede. Lo que yo puedo hacer es luego fotografiar la tapa del libro y te la acerco y te la envío, ¿no? No, eso no es necesario porque en realidad las lecturas que recomendamos es por si alguien puede acceder a ellas bien porque estén colgados en PDF, claro, o por el interés de comprarlo. De todas maneras, quería mencionarte una cosa. Aparte del reportaje de Pascal Roy con Enrico Luca, mencionaste que él, cuando llega a Palestina, es el primer director de la Biblioteca Nacional. Y sí, nosotros aquí en Radio Sefarad tenemos un programa dedicado justamente a la Biblioteca Nacional de Israel con la doctora Elisa Moreno.
y hemos hablado también de esas primeras épocas, cómo se formó esa Biblioteca Nacional, con lo cual aparece y desaparece como un fantasma que tenemos por aquí dando vueltas al señor Bergman, escondido detrás de muchas entrevistas que hemos tenido aquí, y esperemos que su figura de esta manera y de muchas otras pueda ser reivindicada por lo que tú dices, ¿no? Porque has encontrado un libro que parecía ahí en la sección prácticamente de desechos y que has encontrado que tiene un gran valor. Sin duda, exacto, Jorge, sí, bueno, entonces vamos a intentar que este llamado, que esta convocatoria de Bergman tenga frutos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si encontramos alguna referencia, si alguien ha tenido la buena idea de colgar, de haber escaneado y colgado este libro en Internet. Pues de momento te agradecemos que nos hayas rescatado la figura de este personaje y te invitamos como siempre a volver cuando se pueda a seguir hablando de estas tensiones filosóficas. En este caso, más que Atenas y Jerusalén, esta parecía una especie de homenaje a Jorge Luis Borges y su cuento El Aleph, como que en un lugar de un sótano se te aparece un libro, unas pequeñas páginas que te dan una visión del universo completo, por lo menos desde el universo del judaísmo, visto desde la filosofía. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Por favor, Jorge, igual, gracias a ti.